Bos días a todos. Mentras preparamos a nosa conferenciante, gustaríame dar un par de avisos da organización. Lembrade que tedes que pasar 4 controis de asistencia, o primeiro xa o pasastes, o segundo será ao acabar a sesión da mañá e os outros 2 na sesión da tarde. Estamos na Sala Santiago, que é onde se van celebrar as conferencias plenarias e unha serie de experiencias educativas de centros. As outras terán lugar na Sala Obradoiro, que está saindo desta sala, ao fondo á dereita. Os obradoiros serán na planta de arriba, nas aulas 10, 14 e 25. As prazas son limitadas e, se non conseguistes plaza, non vos preocupedes, podedes asistir ás experiencias da Sala Santiago, da Sala Obradoiro. Tedes unha wifi aberto que se chama Educación Digital, podedes conectarvos e podedes compartir as vosas opinións, comentarios, observacións a través do cancelo, empregando o cancelo Educación Digital que tedes, que ides ver ao longo da presentación. Seguramente iredes vendo, se non falla a tecnoloxía e non hai ningún problema, iredes vendo tamén na pantalla unha serie de debuxos, porque temos con nós a Pedro Cifuentes, que será o que clausure a xornada, pero que durante toda a xornada estará facendo a facilitación gráfica do evento, é dicir, irá tomando notas visuais das distintas conferencias que o temos ali. Grazas. Ben, e sin máis, pasamos coa primeira conferencia, que é Lorena Fernández, máis coñecida como Loreta Ur, na rede. Lorena é enxeñeira informática e ten un máster en Seguridade da Información e é profesora de Identidade Digital na Universidade de Deusto, en concreto no Deusto Business School. Ten unha longa experiencia como coordinadora e como titora en actividades de formación na rede. Forma parte do xurado do Premio Ada Byron a Muller Tecnóloga, que procura premiar e visibilizar a mulleres tecnólogas destacadas. É cofundadora do proxecto 12 Miradas, un espazo de reflexión e debate sobre as desigualdades dos dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. É membro dun grupo de experto da Comisión Europea que analiza como a perspectiva de xénero estimula a innovación, sobre todo en ciencia e tecnoloxía, e é mentora e fundadora do proxecto Inspira STEAM de fomento da vocación científico-tecnolóxica entre nenas, con accións de sensibilización impartidas por mulleres profesionais do mundo da investigación, da ciencia e da tecnoloxía, e do que seguramente nos falará na charla de agora. Grazas, Lorena, eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Egunon. Lo primero de todo, agradecer a la organización la invitación. La verdad es que, además, agradecerles estar aquí ahora a primera hora, porque así me quito todos los nervios. En cuanto lo haga, ya voy a poder disfrutar del resto del congreso, porque, aunque parezca lo contrario, imponéis más que un aula con niños y niñas en el proyecto Inspira. Así que lanzo siempre este tipo de mensajes para generar esa empatía de los nervios, porque ahora además me temblará al principio un poquito de la voz, pero bueno, lo iremos pasando, espero que bien. Lo primero que quería empezar con esta charla es haciendo un análisis de esa tecnología que estamos hablando, que nos llega, ¿no? Que está aquí, y os quería lanzar una primera pregunta. ¿Creéis que un puente tiene ideología? Las personas que crean que no, que levanten la mano. ¿Alguna mano tímida? ¿Y las personas que sí? Bien, veo que más personas creen que un puente tiene ideología. Esto es como, obviamente es como las preguntas que lanzamos en el aula. La pregunta tiene trampa. Por supuesto, un puente tiene ideología. Y el ejemplo que siempre cuento es el que se narra en un libro que os recomiendo, que se llama La ballena y el reactor, que es que en el desarrollo en los años 20 de la zona recreativa de Long Island, en Nueva York, para conectar la isla de Manhattan con Long Island, construyeron puentes de este estilo, que veis que tienen una especie de techo bajo, ¿verdad? En la que eso
tiene una consecuencia o tiene una derivada tecnológica. Y es que solo podían circular por esos puentes los turismos personales, ¿no? No podían circular, por ejemplo, los autobuses o aquellos medios de transporte que, por lo tanto, hacían que accediera determinada clase social de personas a esa zona recreativa, porque en aquellos años, obviamente, no cualquiera tenía un coche personal, ¿verdad? Pues fijaos, un puente que tecnológicamente, o haciendo un análisis, cumple su función, que es que conectar dos zonas, puede tener una derivada ideológica que a primera vista no podamos detectar. Por lo tanto, si os digo con esto del puente, ¿creéis que los algoritmos que hoy en día controlan nuestra vida tienen ideología? Ahora, ¿cuántas manos se levantan con el sí? Vale. Esto es una reflexión importante porque fijaos la de algoritmos que controlan nuestro día a día. O sea, los algoritmos hoy en día deciden a qué información accedemos. Esto es curioso porque en el aula suelo también plantear con mi alumnado, les suelo preguntar, ¿sabéis cómo funciona Google? Porque no sé vosotros y vosotras, pero yo ya la mayoría de información o la mayoría de plataformas a las que accedo lo hago a través de Google, buscando. Y Google decide a qué voy a llegar y a qué no, porque decide ordenar contenidos en base a resultados. Obviamente lo que aparece en la tercera página ya desaparece de nuestras miradas. Y cuando yo pregunto al alumnado si saben cómo funciona Google y en base a qué ordena sus criterios, nadie sabe responderme. Pero ¿sabéis lo preocupante? No es que no me sepan responder, lo preocupante es que no se lo han preguntado. Dan por hecho que ese algoritmo, que es el de Google, decide a qué accedemos o a qué no, ¿vale? Eso en el caso de información. Pero es que fijaos, ¿cuántas personas de aquí escucháis Spotify? Os voy a tener haciendo ejercicio constantemente con los brazos. ¿Y cuántas además escucháis las listas de reproducción que os genera medido Spotify de música? Pues hay un estudio en el que dice que cada vez nos vamos a volver más endogámicas como personas, ¿no? Porque Spotify está construyendo cuáles son nuestros gustos musicales, está decidiendo qué escuchamos y qué no. Esto mismo lo hacen plataformas tipo Netflix con las series, cuando nos están generando recomendaciones constantemente. Esto mismo ya incluso incide si utilizáis sistemas como el de Gmail para leer correos, que ya incluso nos dicen cómo tenemos que responder a los correos. Recientemente también leí un estudio en el que decía que dentro de unos años ya casi el 50% de las respuestas de nuestro correo electrónico van a ser las predeterminadas por Google, van a decidir lo que vamos a responder. No sé si además, esto ya es para sección friki, no sé si habéis visto la película Idiocracy, que os la recomiendo porque es muy mala, pero de mala que es muy buena también a la vez, pero que tiene una idea por detrás estupenda, que es un futuro en el que la sociedad es totalmente tonta, entre comillas, ¿no? Esa sociedad de la idiotez, porque dejan que la tecnología tome decisiones por ellos y por ellas, ¿vale? Entonces, bueno, os la recomiendo porque para trabajar en el aula incluso está muy bien, ¿vale? Apuntárosla, ya os digo, es mala, no esperéis, es como Sarnedo, o sea, es muy mala, pero tiene una idea por detrás interesante para trabajar. Incluso los algoritmos de las redes sociales están generando burbujas ideológicas. O sea, Facebook publicó un paper hace un tiempo en el que hizo un análisis entre personas que se identificaban de manera directa en la plataforma como demócratas y personas que se identificaban como republicanas, y el análisis que hacían era que leían contenidos vinculados a su ideología. Es decir, que todo aquello que no estaba dentro de su ideología, el algoritmo de Facebook se lo ocultaba directamente, con lo cual vivimos en burbujas ideológicas que a veces, de hecho, nos sorprende, ¿no? Cuando salimos más allá y decimos, uy, pues hay un mundo fuera que no piensa como nosotros, ¿no? O como nosotras. Incluso en Estados Unidos ya los algoritmos están decidiendo si conceden a una persona o no un préstamo en base a una serie de parámetros o todo lo que hacemos o rastreamos o generamos en las redes sociales. Y ya, de hecho, el último ejemplo que os pongo es que los algoritmos incluso son capaces de saber que nos vamos a enamorar. ¿Esto lo sabíais? Esto es un paper también publicado por Facebook, porque somos realmente como ratoncitos de laboratorio donde nos analizan, y claro, ahí tienen toda la información de todo lo que hacemos, y publicaron un paper en el que decían que eran capaces de identificar si dos personas se iban a enamorar. ¿Por qué?
Pues porque obviamente pueden ver si empezamos a entrar en el perfil de una persona, si empezamos a aparecer en fotografías juntas, si empezamos a darle me gusta de manera recursiva a sus contenidos. Y lo bonito del paper es que también tenían la parte en la que eran capaces de identificar si obviamente íbamos a romper, ¿sabes? Porque luego ya dejábamos de aparecer juntos, ya le dábamos menos me gusta, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos si los algoritmos están manejando nuestro día a día. Y es que lo más curioso de todo esto es que los hemos metido en todas partes. Los hemos metido en los hospitales, los hemos metido en los colegios, los hemos metido… De hecho, mira, yo justo ahora no lo llevo en el bolsillo porque lo he dejado ahí, pero es que lo hemos metido en nuestro día a día, que se llama nuestro smartphone, ¿vale? Que está ahí controlando también lo que hacemos y lo que no hacemos. Y, de hecho, estas Navidades, a mí una cosa que me ponía muy nerviosa es que cuando fui a comprar los regalos, ¿no?, de Reyes, ver a la gente en hordas a comprar los Google Home, los Alexas, es decir, los estamos metiendo en nuestra casa ya directamente para que nos espíen. O sea, no, es que esto lo analizamos. Hace unos meses un usuario alemán, utilizando la ley que te permite pedir a Amazon que te envíe toda la información que tiene sobre ti, le pidió que le mandara todas las grabaciones que tenía a través de Alexa. ¿Qué pasó? Que le mandaron la información y resulta que se confundieron. Y le mandaron la información de un usuario que no era él. Pero esto no es lo preocupante, es que lo que descubrió es que además de lo que se supone que te dice Amazon que te graba, que es cuando tú das la orden a Alexa para que se active y entonces grabe la orden, también había otros ruidos y momentos en los que no se había dado ningún tipo de orden. Con lo cual, fijaros, están constantemente escuchando y grabándolo, ¿vale? Y yo siempre digo, es que a día de hoy tenemos la oportunidad de decidir meter ese dispositivo o no en nuestras casas. Pero es que va a llegar un momento en el que va a ser totalmente imposible comprar una nevera que no tenga órdenes de voz, o un microondas, o lo más básico. Es decir, vamos a estar en casa constantemente escuchadas y escuchados por estos dispositivos y algoritmos. Y entonces decimos, ¿y qué sucede además? ¿Qué perspectiva tenemos que considerar en todo esto? Pues que estos algoritmos, como veíamos con el puente, tienen ideología y tienen fallos y tienen sesgos. Y yo hoy me voy a enfocar en una tipología de sesgos. ¿Alguna vez habéis intentado hacer una búsqueda en Google tal que así? Esto es real, esto de hecho lo podéis probar en cualquier momento. Esto es Google Suggest, y ya sabéis que Google, cuando nos metemos en la caja de búsqueda y empezamos a escribir, nos empieza a generar sugerencias de búsquedas que otras personas puedan estar haciendo en ese mismo momento, ¿no? La mujer debe estar sujeta al marido, la mujer debe estar en casa. Todo esto lo que está haciendo es un elemento de aprendizaje y generación, ¿no?, de toda la información que recoge. Pero fijaros lo que hace también Facebook. Esto lo descubrieron hace un mes. Cuando tú buscas fotos de mis amigas, mira lo que te genera Facebook como sugerencias, en bikini, en la playa, y sin embargo si buscas fotos de mis amigos, pues ya no, en bikini y en la playa no interesa, o en bañador, no aparece ahí. ¿Vale? Todo esto es un aprendizaje de los algoritmos en base a lo que estamos buscando dentro de la propia plataforma. Pero es curioso porque Facebook tiene un elemento de censura bastante potente, por ejemplo, con temas de pezones, pero con esto le va genial. Otro caso que está detectado y que Google se supone que ha dicho que le va a poner solución es el tema del traductor. Cuando tú traduces una frase en la que no introduces sujeto, ¿vale? Aquí lo que os explico, el ejemplo que os lo pongo para que lo veáis más sencillo, es con el turco. ¿Qué sucede con el turco? El turco no tiene notación de género, no tiene él o ella, ¿vale? Siempre, digamos que el sujeto es esa O que veis ahí. Pero ¿qué sucede cuando hacemos la traducción entonces del turco que no tiene un él o ella al inglés? O lo podríamos hacer al castellano o al galego. Pues que de repente ella es cocinera y él es ingeniero, ¿vale? O él es trabajador y ella es vaga. O él es feliz y ella es infeliz. ¿Pero por qué? ¿Cómo funciona Google Translate? Google Translate está aprendiendo de las traducciones que hacen los usuarios en la plataforma. Y además tienen todo un proyecto en el que han estado analizando publicaciones
de muchos años atrás para detectar, ¿no?, vectores de palabras que se correlacionen. Por lo tanto, lo más habitual que han encontrado al traducir o al buscar esas palabras es que junto a la palabra ingeniero aparezca él, no aparezca ella. Y junto a la palabra cocinera aparezca ella y no aparezca él, ¿vale? Y es que fijaos, esto es un proyecto de un análisis de Stanford que lo que procesaron es la historia de los libros de los años 20 a los años 90. El adjetivo más recurrente que se acercaba, o sea, que estaba junto a ellos es honorable, de manera casi constante. El adjetivo a ellas, encantadora, delicada, maternal en los últimos años, ¿de acuerdo? Con lo tanto, todo eso está sirviendo como alimentación a los algoritmos para que generen esas nuevas reglas de cara a las traducciones, por ejemplo. Más ejemplos. Me vuelvo a Alexa. ¿Qué sucede con los asistentes virtuales? ¿De qué tienen nombre? De mujer, mayoritariamente, ¿no? Ahora, bueno, Cortana, bueno, no se sabe, te dicen que no. Y sobre todo, más que nombre de mujer, además es curioso porque los grandes sistemas de conocimiento, IBM, por ejemplo, el gran sistema de conocimiento de inteligencia artificial, se llama Watson. Pero los asistentes virtuales a los que damos órdenes se llaman Alexa, se llama Siri, ¿vale? Y normalmente tienen voz de mujer, aunque podamos modificarlo. ¿Pero por qué? Porque todo esto tiene una base de estudio, obviamente. En las grandes empresas tecnológicas, el análisis que hicieron y analizando a la gente es que, y determinaron que la gente decía que prefería una voz femenina para que le ayudara. Porque digamos que la voz masculina está más asociado a lo asertivo, ¿vale? Y de hecho hicieron también otro estudio de cara al futuro de los robots, cuando hagamos robots con forma humanoide, y la gente lo que dice es que si se va a crear un robot con forma humanoide para que lleve todo el tema de la seguridad, prefieren que tenga aspecto masculino. Y sin embargo, si se va a generar un humanoide para los cuidados de la casa o los cuidados de las personas mayores, prefieren que tenga un aspecto femenino, ¿vale? Para que veáis todos los estereotipos asociados a todo esto. Otro ejemplo más. Esto es un proyecto de Google. Hace un tiempo, lo que Google hizo es, voy a hacer una gran base de datos, esto es simplificado, obviamente, no es tan sencillo como esto, que se llaman como vectores de palabras, que es asociar una palabra a otra. ¿Para qué? Para ponerlo a disposición de un montón de equipos que estén trabajando en inteligencia artificial y que ya tengan los datos para que sus inteligencias artificiales aprendan, ¿vale? Entonces, digamos que los vectores lo que hacen es eso, buscan palabras y generan correlaciones. Por ejemplo, hombres a rey como mujeres a reina. Bien, perfecto. Hermanos a mujer, o sea, hermanas a mujer como hermano es a hombre. Ya en la siguiente ya empezamos padres a médico como madres enfermera. Bueno, ya empezamos aquí, ¿no? Pero fijaos la última, hombres a programador como mujeres ama de casa. Y esto lo hicieron cogiendo todas las noticias que tenían publicadas en Google News. De ahí sacaron la inferencia y todos los datos, ¿vale? Generaron las correlaciones. Otro ejemplo, en este caso en el mundo visual. Hace un tiempo desarrollaron un algoritmo para determinar analizara fotografías y pudiera sacar información de las fotografías. Fijaos, una fotografía, una persona cocinando, decía el tipo de gente, si es mujer o hombre, qué está cocinando, ¿no? en qué sitio, etc. Pero fijaos, ¿qué pasa aquí? Aquí la IA ha fallado, se ha liado, como digo yo, la IA se lía. No ha sido capaz de detectar a este hombre cocinando. ¿Por qué? Porque a este algoritmo le dieron de comer bancos de imágenes, los típicos que utilizamos en Internet, Pixabay, etcétera, para buscar imágenes para recursos para nuestras aulas. ¿Y qué sucede en esas imágenes? Que el 77% de personas que aparecen cocinando son mujeres, con lo cual la IA pues, no detectaba a los hombres. Más ejemplos. Hace un tiempo, con una de las mujeres que ganó el premio Ada Byron, que por cierto, momento publicitario, está abierto el premio Ada Byron, cualquier mujer que conozcáis que trabaje en ciencia y tecnología, animarla a presentarse, ¿vale? Necesitamos referentes, así que para ver si se alza con el galardón.
una de las mujeres, que tenía un currículum increíble, me dijo que estaba muy bien, que en la parte legal se había trabajado mucho el tema de la igualdad, pero había un elemento que no podía afectar la parte legal, que son los espacios informales. Es decir, que ella, todos los ascensos y promociones en su ámbito de trabajo se cocían cuando la gente se iba de cañas. Había un momento, los momentos de colegueos, digamos. ¿Qué sucedía en esos momentos? Que ella no estaba. Y decía, bueno, a ver si la tecnología va a poder delimitar esto un poco, ¿no? Que esos espacios informales no esté y entonces no pueda participar de esos ascensos. Pues sucede que estamos en las mismas. Aquí se hizo un proyecto en el que se generó 1000 usuarios ficticios, unos 50% hombres, 50% mujeres. ¿Para qué? Para analizar una oferta de trabajo que se había publicado, con un gran salario, por cierto, y para ver si esos perfiles ficticios, que eran exactamente iguales, pero lo único que variaba era si era hombre o mujer, veían la oferta de trabajo a través de Google Ads, ¿vale? De la publicidad de Google. Fijaos, 1800 veces vieron los anuncios, los perfiles que tenían identificado como que eran hombre. Las mujeres lo vieron solo 300 veces. Esto, además, recientemente también salió otro caso que salía, lo anunció una chica en InfoJobs, que decía que tenía un perfil creado en InfoJobs y solo le aparecían una serie de ofertas de trabajo. Y lo único que hizo fue cambiar que era hombre y de repente le empezaron a aparecer otras ofertas de trabajo totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, aquí algo pasa. Y este también es un ejemplo de un bot conversacional que lanzó Microsoft, que quería, en Twitter, quería que aprendiera a dialogar con el resto de usuarios de manera autónoma. El bot duró 6 horas, porque a las 6 horas el bot que estaba aprendiendo de las conversaciones que iba traqueando en Twitter, a las 6 horas empezó a lanzar mensajes de apoyo a los nazis, contra las feministas, o sea, y a las 6 horas lo tuvieron que apagar, para que os hagáis una idea. Entonces, aquí vemos varios problemas con esto de la inteligencia artificial y el machine learning. Uno, que esa tecnología está aprendiendo de una sociedad, obviamente, que ya tenemos sesgos, con lo cual lo que hace es acrecentar esos sesgos. Y luego, además, es muy importante no solo eso, porque por un lado está aprendiendo de esa sociedad sesgada. Por otro lado, las personas que están desarrollando esa tecnología la están alimentando también de manera sesgada, porque fijaos, si solo le das a una inteligencia artificial que reconoce imágenes fotografías de mujeres cocinando, pues obviamente no va a poder aprender bien. Y tercer problema es que a veces identificamos determinados parámetros de manera errónea para que tome decisiones, como veíamos en el caso de InfoJobs, de decir, oye, si es hombre o mujer, enséñale una cosa u otra. Entonces tenemos varios problemas. Y otro de los problemas es que la tecnología a día de hoy, mayoritariamente está siendo creada, pensada, ideada y desarrollada por hombres blancos heterosexuales. ¿Por qué os digo además esto? Porque hay ejemplos en los que, si no incorporas diversidad de miradas en ese diseño de la tecnología, obviamente no se te activan determinadas, ¿no?, bombillas. Es decir, si no incorporamos el aprendizaje de las mujeres a la ciencia y a la tecnología, nos encontramos casos como el del cinturón de seguridad, una tecnología que hoy en día todos y todas utilizamos, pero que en su inicio, cuando se desarrolló el primer dummy para probar los accidentes y el impacto que tenía el cinturón de seguridad, fijaos que fue en el 49, en un ámbito además del ejército, etcétera, hasta 1996, del 49 al 96, reitero, no se hicieron las primeras pruebas con dummies embarazados, porque a nadie se le ocurrió que detrás de un volante podía ir una mujer y obviamente que esa mujer podía estar embarazada, ¿vale? O sea, es importante, por eso os recalco, ¿no? Y de hecho, os digo lo de la diversidad, estoy haciendo foco en este caso en género, pero nos aparece la palabra clave de la interseccionalidad, ¿vale? Interseccionalidad ya es cuando encima estamos hablando de que si hay pocas mujeres trabajando en ciencia y tecnología, hay aún menos mujeres negras trabajando en ciencia y tecnología, por ejemplo. Este caso es un ejemplo de Google. Google tiene un proyecto que está intentando hacer, y de hecho ha liberado una API para
otras empresas en las que tú le pasas un texto y te dice la toxicidad del texto. Imaginaros, para una página web, cuando tengáis los comentarios, que le pases a través de esta API, oye, ¿este comentario es tóxico? Sí, entonces no lo publico o sí lo publico. Pues analizando la API de Google, resulta que si le pasabas la palabra que soy un hombre, lo marcaba como solo 20% de tóxico, digamos. Si soy una mujer, ya la cosa subía a un 41% de toxicidad. Pero ya, si eres una mujer, eres lesbiana y eres negra, 87% de toxicidad, ¿vale? De nuevo, ¿por qué? Porque está aprendiendo de comentarios. Normalmente, ¿cuándo se utilizan estas palabras o de qué manera las utilizan determinados usuarios? Como insulto. Con lo cual, la IA, o sea, lo que está aprendiendo es que tiene un alto nivel de toxicidad. Ahí ya metemos toda la combinación completa. Por lo tanto, lo que os decía, cuanto más diverso sea un equipo, mejor, desde todas las perspectivas, mirará el problema y dará mejores soluciones. De hecho, ya desde la parte incluso económica, McKinsey acaba de sacar un informe en el que dice que la diversidad es riqueza para un proyecto, para una organización, para cualquier cosa que planteemos. Y entonces ya nos vamos a la problemática. Vale, tenemos este problema, esto nos viene, de hecho ya está aquí, pero no tenemos mujeres trabajando en ciencia y tecnología. De hecho, la Comisión Europea decía que para 2018, o sea que de 1000 licenciadas, solo 24 lo van a ser en carreras de ciencia y tecnología, pero fijaos, solo 6 trabajarán finalmente en el sector. O sea, esto las vamos perdiendo cada vez más. Y si os fijáis en por ejemplo, en esta infografía que publicó L'Oréal, mujeres que estudian bachillerato en ciencias, estamos en el 49%, sin embargo, las que ya se decantan por un grado que estén trabajando en tecnología, estamos en el 32%, máster 30%, y ya esta me encanta porque es ya el efecto tijera, que cuando estamos hablando ya de catedráticas, cuando estás intentando desarrollar tu carrera profesional, desaparecemos. ¿Vale? De nuevo, o sea, nos cuesta entrar y encima hay momentos en los que todavía desaparecemos más. Ya lo de mujeres con premio Nobel lo dejamos para otro capítulo, aquí en esto no voy a entrar. Entonces, ¿qué solemos decir siempre desde nuestro equipo? Que las mujeres sufrimos lo que se conoce como techo de cristal, que casi en algunos casos podríamos hablar de hormigón armado, en Silicon Valley lo llaman eso de, ¿vale? O sea, de hormigón. Pero nuestras niñas lo que sufren es otra cosa, que son los pasillos de cristal. ¿Y qué es esto de los pasillos de cristal? Es que se supone que toman decisiones bajo una falsa premisa de libertad. Es decir, porque las encaminamos a determinadas disciplinas o incluso dentro de la propia ciencia, normalmente si una niña o una chica tiene buenas calificaciones, la solemos orientar a carreras vinculadas a los cuidados como pueda ser medicina. Y sin embargo, las ciencias, ¿no?, las sacamos de allí, la tecnología. ¿Y por qué pasa esto? Hay una cosa, solemos hablar siempre, porque si solo fuera un problema, qué fácil sería corregir, ¿no? Que no haya niñas en ciencia y tecnología. Pero es que es una tubería que gotea por tantos puntos y por tantos lugares que tenemos que pensar en poner parches para que no se nos vaya vaciando la tubería y nos pase como en la infografía que hemos visto antes, ¿no? Que ya cuando llegan a la universidad o incluso ya al ámbito profesional las hemos perdido del todo, se ha vaciado la tubería del todo. ¿Qué agujeros tenemos en esa tubería? Pues para mí el principal es el de la confianza. En Estados Unidos se maneja mucho esto del confidence gap, que además el problema de este agujero es que empieza desde edades tempranas, pero nos persigue a edades adultas. O sea, el problema de la confianza es brutal. Yo no sé si en vuestras aulas cuál es el tratar con las niñas, con las jóvenes, pero a mí, por ejemplo, en la universidad lo que me sucede es que a la hora de participar, ellas están calladas siempre. Les cuesta muchísimo participar. Y de hecho, si participan es porque están 100% seguras. Sin embargo, ellos, aunque no estén 100% seguros de lo que van a decir, levantan la mano y lo hacen. Y de hecho, luego, espero, luego en el turno de preguntas, esto no es para desincentivar las preguntas de vosotros, pero a ver si también recibo preguntas de vosotras, ¿vale? Para que lo detectemos. Este elemento de la confianza, ¿por qué viene derivado? Pues a veces por cosas muy
casi imperceptibles, como son pequeños mensajes que a veces les lanzamos, ¿no? Qué guapa eres, a él qué listo, qué trabajadora. Eso es lo que más odio. Si tiene buenas calificaciones, es que es muy trabajadora. Coño, también puede ser brillante, ¿no? Supongo, como el resto, pero a ellas les incentivamos lo de que es que trabajan mucho. No seas mandona, hija. Esto además fue una campaña de Emakunde, buenísima, que es el Instituto de la Mujer en el País Vasco, que lanzó una campaña por el 8 de marzo con el tema de las frases, las diferentes frases que reciben niños y niñas, que a veces, ya os digo, que yo misma caigo, con mi sobrina a veces le dices, ay, en vez de decirle, ay, qué guapa, hija, pues yo qué sé, potenciémosle otras cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajes luego inciden en que pasen cosas como estas. Esto es un estudio que está publicado en Science, que detectaron que las niñas con 6 años ya consideran que son menos listas que los niños. Esto lo que hicieron, además, con 5 todavía no, y con 6 se daba el volquete. Fijaos, es que llegamos tan tarde. O sea, lo que les hacían era, les leían una historia de un personaje, no les decían si era chico o chica, y era un personaje súper listo y brillante, y luego les preguntaban. Con 5 años, el 70% de las niñas pensaba que era una mujer y el 70% de los niños que era un hombre. Y con 6 años, de repente, el 70% de los niños seguía pensando que era un hombre y, sin embargo, las niñas de repente bajaban al 40%, que era una mujer. ¿Vale? De hecho, esto que os voy a hablar de Inspira es el comentario que recibimos en la primera edición, cuando terminó el programa de una de las niñas. Le preguntábamos, ¿qué es lo que más te había gustado de Inspira? Que ahora os contaré de qué va todo esto. Y nos dijo esto, que había aprendido, con 11 años en este caso, que podía hacer lo mismo que los niños. Lo cual, ¡ay, qué bien, has aprendido esto! Pero por otro lado, ¿con 11 años ya pensabas que podías hacer menos que los niños? ¿Vale? Luego también, otro estudio interesante es el tema de la palabra satánica de las matemáticas, tan asociada a las carreras de ciencia y tecnología. Es ya vamos, como el monstruo de las galletas. Fijaos qué monstruo de las galletas es, que hicieron un estudio en el que se le planteaban a niños y a niñas exámenes exactamente iguales, pero se les llamaba de geometría o de dibujo. Y a las niñas, si se les decía que era dibujo, sacaban mejores calificaciones que si se les decía que era de geometría, y era exactamente el mismo examen. ¿De acuerdo? O sea, para que veáis. Esto también en las carreras universitarias, de hecho hay un impasse también en el ámbito universitario que se dice que cayeron mucho las matriculaciones cuando hicimos el cambio de licenciatura en informática, por ejemplo, a ingeniería en informática. La palabra ingeniería parece que un pequeño efecto de desmotivación tuvo y impactó también en todo eso, para que veáis el poder de las palabras y de los mensajes. Y de hecho, ese confidence gap, ese problema de confianza, es que nos persigue constantemente. O sea, yo sufro del síndrome de la impostora todos los días. Para subirme aquí, pues lo que os decía antes, yo ya empiezo pidiendo disculpas cuando no tendría que ser así, pero es que no puedo, o sea, lo gestiono. Y además, el síndrome de la impostora es que como tiene un ciclo, yo por lo menos ahora ya, esto es como cuando sabes que tienes un problema, por lo menos ya lo reconoces y lo ves. Lo sigues sufriendo, pero por lo menos sabes que está ahí. Empiezas, te enseñan, oye, te invitan a una charla, te entra la motivación, qué bien, joder, tal, y a los 5 minutos ya, por favor, pero... A ver, pero se están equivocando porque yo creo que no, joder, no, yo no soy capaz, tienen una imagen idealizada de mí, no creo que tal. Con lo cual, ¿cómo gestionas eso? No, trabajas el doble o procrastinas o haces las dos cosas, entonces trabajas el doble a la última hora, llega el momento, parece que ha salido bien, tienes tus 5 minutos de gloria y de éxito, y ya de repente dices, ay, pero es que aquí cuando quería decir algo, no, lo dije mal, y ya se fastidió, ya está, no, es que lo hice fatal y ya entonces volvemos otra vez a la cadena. No sé a cuántos de vosotros y de vosotras os ha pasado el ciclo del síndrome de la impostora, pero vamos, yo lo sigo gestionando. Y de hecho, fijaos el tema del síndrome de la impostora, cómo afecta también al ámbito profesional, ya os digo, cuando estamos trabajando. En HP hicieron un estudio de todos los puestos de promoción que tenían, de aquellas mujeres y hombres dentro de la compañía que se presentaban a esas promociones.
Y fue curioso porque detectaron que las mujeres que se presentaban a las promociones de trabajo lo hacían solo cuando cumplían al 100% las cosas que se detallaban en esa promoción. Los hombres con un 60% para adelante. ¿Vale? Es un elemento, reitero, de la confianza que nos persigue en todos los momentos. ¿Qué más agujeros tiene la tubería? ¿Por dónde gotea más? Los estereotipos asociados a las carreras de ciencia. Este es el típico proyecto que se lleva haciendo un montón de años en Estados Unidos, que es, se lleva a niños y a niñas a un centro tecnológico, antes de darle ningún tipo de charla, les dicen, dibujad a una persona que trabaja en ciencia y tecnología. Y entonces, ¿a quién te dibujan? Pues esto, al científico loco, ¿no? Al Einstein, al despeinado, obviamente hombre. Y luego es muy chulo porque normalmente luego lo que haces es, ¿no? Viene una mujer, les cuenta lo que hacen en ciencia y tecnología y ya dicen, pues se me rompe un poco la idea que tenía de persona que trabaja en ciencia y tecnología. Pero es que a mí, por ejemplo, me pasa con las niñas en Inspira, ¿no? Me hacen preguntas del tipo, ¿pero tienes amigos? No, claro. Pero ¿y sales de fiesta? O sea, porque se piensan, tienen al final una serie de estereotipos asociados que nos imaginan en salas oscuras, que no nos da la luz. Yo, a ver, soy bastante blanca, pero les digo que suelo ir a la playa y a veces, ¿no? Pero tienen, que lanzamos conjuros en pantallas negras, pero porque es lo que han estado viendo, ¿no? Y fijaos, a mí esto es una parte que me encanta, porque en una de las sesiones de Inspira lo que les decimos es, dibuja a una persona que trabaja en ciencia y tecnología. Y de repente te dibujan a ti, ¿no? Y ese momento de decir, ostras, ahora yo soy su referente, ¿no? Una responsabilidad, pero por otra parte una gran alegría de que ya tengan a una persona, ¿no? Un espejo en el que poder mirarse. ¿Qué más agujeritos tienen esos niños y esas niñas para estereotipar o para no decantarse en este caso por la ciencia y la tecnología? Televisión, series, películas. ¿Qué series hoy en día están presentes en la parrilla de la televisión que hablen de ciencia y tecnología? Big Bang Theory. ¿Y qué pasa en Big Bang Theory? Pues que ellos son nerds, ¿no? Y que ellas, ahora han ido cambiando un poquito, modulando, pero ellas son las tontitas o la rubia, ¿no? Tal, muy estereotipado, obviamente, para una comedia. Obviamente a las niñas no quieren ser, ni los niños, ojo, porque también estamos cayendo en vocaciones científico-tecnológicas con ellos, no quieren ser un Sheldon Cooper, ¿vale? Ni quieren ser el Amy. O sea, ellas quieren... en esas edades lo que quieren es encajar. Y en ese encajar socialmente, los estereotipos de ciencia y tecnología van contra ellas. Es decir, yo no quiero, esto no me va a ayudar a ser popular o a encajar o a estar en un grupo, a ser social, que es lo que al final todos y todas buscamos. Los juguetes es un capítulo aparte. O sea, llega las Navidades o te toca pasar por una juguetería y los pasillos rosas, azules. Se está haciendo bastante. Ahora Barbie acaba de lanzar una campaña que todos nos hemos emocionado con el vídeo de las niñas y tal, pero para mí es un poco pinkwashing, ¿no? De, oye, sí, pues deja de hacer muñecas estereotipadas a tope y empieza a generar, ¿no? Muñecas con diferentes, además, con curvas, con diferentes tallas y diferentes profesiones. Lego también ha recibido bastantes tirones de oreja y, gracias a Dios, ha empezado a generar un montón de Legos. Por ejemplo, el de Margaret Hamilton, que gracias a... O sea, el primer hombre que pisó la luna fue gracias, ¿no?, a todo el trabajo que hizo Margaret Hamilton con todos sus libros, y el juguete de Lego aparece también ahí, ella con todos sus libros que había programado para el Apolo. Y además es que fijaos, porque parece que no tienen efecto este tipo de cosas, pero en Estados Unidos el año pasado salió una cosa que denominaron el efecto Scully. A Dios gracias, aquí más o menos la audiencia estamos talluditas, ¿no? Todas. ¿Sabéis quién es Scully, no? O sea, ¿habéis visto Expediente X? No decís, hombre, sí, claro. Yo cuando lanzo esto en el aula, o sea, hay un cri-cri constante, ¿vale? Pero Dana Scully, pues fijaos, las mujeres que en Estados Unidos están hoy en día trabajando en ciencia y tecnología, un porcentaje elevado dicen que fue por Dana Scully. Esto es curioso, ¿eh? Pero incluso en Star Trek, ¿os acordáis de la comandante negra que había en Star Trek? Pues ella también fue un referente para que mujeres negras se dedicaran a ciencia y tecnología, que también se conoce el efecto, igual que el efecto Scully, ¿vale? ¿Qué más agujeros tenemos?
Ya estamos llegando casi al final al proyecto en sí. El familiar también incide. Yo siempre cuento la misma anécdota. El año pasado me invitaron a dar una conferencia en el Parlamento Europeo y lo primero que hice cuando me llegó el mensaje fue levantar el teléfono y llamar a mi madre. Y se lo conté. ¿Y sabéis qué me dijo mi madre? Me dijo, hija, ¿y no va a ser un poco mucho? Y dije, muy bien, te cuelgo un poquito, ¿vale? Voy a hablar con otra persona que me anime y ya si eso luego ya... Obviamente ella no me lo decía porque no me vea capacitada, pero sabía que iba a sufrir, iba a pasar el síndrome de la impostora, iba a estar con los nervios, iba a estar todo el mes de preparación. Esto también nos afecta en las familias, para las niñas, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque vemos que van a estar en carreras donde se van a encontrar solas. En nuestras aulas a veces ellas están solas. No queremos que sufran, obviamente, queremos que tengan una vida plena. Y no lo hacemos de manera consciente, pero les mandamos mensajes pues, porque no queremos que lo pasen mal. E incluso yo he escuchado versiones de personas orientando en colegios que decían, pero lo que os decía antes, pero si tú tienes buenas calificaciones, ¿por qué hacer una telecomunicaciones si puedes hacer medicina? Tú puedes optar a medicina, tal. Y la niña que no, que quiero hacer telecomunicaciones y tal. Entonces, en estas estamos, ¿vale? Y uno de los principales es el de falta de referentes femeninos, pero es el que vamos a abordar con Inspira y vamos a enfocar más. Porque una cosa curiosa es que las mujeres han estado presentes en la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Pero ¿cuántas mujeres de esas conocéis? Os digo de hace un montón de años, ya si nos vamos a las actuales. ¿Conocéis el caso, por ejemplo, de las mujeres de la máquina ENIAC? Esta foto es muy mítica, veis aquí unas mujeres, esta es la máquina ENIAC, que era una gran sala con válvulas, conexiones. Y estas mujeres programaron la máquina ENIAC. Pero ¿qué pasó? Que hasta los años 80 se pensaba que eran refrigerator ladies. ¿Qué es eso? Las mujeres que aparecen en las fotos haciendo así. Durante muchos años, hasta una investigación que se hizo en los años 80, que se detectó y dijeron, no, perdonad, esas mujeres no estaban ahí, con la máquina haciendo así. Esas mujeres estaban programándola, fueron básicas. Ada Byron, por ejemplo, que nosotros le hemos puesto el nombre a nuestro premio, primera persona programadora de la historia. Y fijaos, os he dicho primera persona, porque si os digo primera programadora de la historia, ¿qué hace vuestro sesgo inconsciente? Que pensáis que fue la primera mujer, pero no la primera persona que programó, ¿verdad? O sea, eso es, vamos, que os digo que yo sufro, o sea, yo también estoy programada y tengo que desprogramarme. Entonces, la capa de invisibilidad durante años ha estado ahí, ese superpoder sobre esas grandes mujeres, y no han pasado. De hecho, los libros de textos que utilizamos en colegios hay que darles un repasito. O sea, hay veces que te pones a analizar cuántas mujeres son protagonistas versus cuántos hombres. Esto lo hablaba el otro día con una persona que trabaja en literatura y decía, yo cuando analizaba mujeres de la literatura, pues eso, como mucho igual Rosalía de Castro, si teníamos suerte, pero el resto eran ellos. Y fijaos, como decía Virginia Woolf, anónimos nombre de mujer, ¿no? ¿Cuántas mujeres han estado ahí y tenían encima que firmar con seudónimos o con las iniciales para que se les tuviera en consideración? Y al final, lo que os decía es que necesitamos modelos en los que poder mirarnos. O sea, si no los tenemos, no nos imaginamos que podemos ser eso. Algunas pasa, pero la minoría, ¿no? O sea, necesitas ahí. Yo cuando hablo con mis niñas de Inspira y les dices, ¿qué quieres ser de mayor? Pues la mayoría me dice, andereño, profesora. Claro, ¿por qué? Porque tienen a su profesora al lado, que es la que conocen. O te dicen cosas que pueden vincular o tienen referentes. Entonces, Microsoft, por ejemplo, sacó un estudio en el que veía una clara correlación con esos role models. Pero además, una cosa importante, y que de hecho es el core de Inspira STEAM en este caso. A veces con los referentes sacamos los grandes perfiles, obviamente, Marie Curie, pero a veces eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando acercamos a las niñas y les decimos, fijaos, Marie Curie y tal, o les cuentas el currículum y dicen, yo misma, con el premio Ada Byron, cuando estoy haciendo de jurado, me hago pequeña con los currículums de esas mujeres. Entonces necesitamos a veces referentes cercanos, del día a día, que tampoco sean
grandes, ¿no? Grandes mentes brillantes, sino que también sean referentes cotidianos, pero que se están dedicando a eso. Y para nosotras eso era clave en Inspira STEAM. Es decir, Inspira STEAM es un proyecto de mentoring grupal en colegios, ¿vale? En sexto de primaria, lo que os decía, con 11 añitos, en el que mujeres que trabajan en ciencia y tecnología se acercan a las aulas durante 6 sesiones para estar con ellas, con las niñas y también con los niños, ¿vale? Y al final se crea un vínculo y eso, se crea un elemento de confianza, empiezan a hacerte esas preguntas que os decía antes, que igual no están tan vinculadas a la ciencia, pero sí muy vinculadas a los estereotipos. En definitiva, lo que buscamos con Inspira es facilitar esos referentes, romper esos falsos estereotipos asociados a las carreras de ciencia y tecnología, ¿vale? Y sobre todo trabajar y ver que entre hombres y mujeres tenemos que construir ese futuro que decíamos tecnológico que os mostraba antes. Y sobre todo nos focalizamos mucho en el tema de los sesgos para trabajar con ellas. ¿Veis algo raro en esta imagen con el tema de los sesgos? Empieza a haber murmullos. Correcto. Qué curioso, ¿eh? O sea, ellos están ahí, pero Mary Shelley mejor igual ponemos Frankenstein, que es más importante. Efectivamente, estos son los sesgos y los estereotipos que a veces no nos damos cuenta, son imperceptibles, ¿no? Y pasan desapercibidos. La editorial dijo que fue un fallo de... que luego ya hay que creer, hay que dar un salto de fe. Bueno, ¿qué trabajamos en esas 6 sesiones? En horario lectivo, por cierto, porque para nosotras es muy importante que esto no sea una charla. Una paracaidista que cae en el cole da una charla y desaparece. No, lo que os decía, la importancia de generar ese vínculo de confianza con los niños y con las niñas, ¿vale? Entonces, la primera sesión trabajamos qué es eso de las STEM. Es decir, que si van a estudiar ciencia y tecnología, ¿a qué se van a dedicar? ¿Qué cosas? ¿Y dónde están a lo largo de la vida y en la sociedad y en todos nuestros momentos? Porque a veces incluso eso no lo tienen claro. Una cosa, de hecho, que fallamos es que vendemos muy mal las carreras STEM. O sea, las vendemos fatal. ¿Qué más? Trabajamos con los estereotipos, lo que veíamos antes, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de toda la presentación. Y sobre todo aprender a que, oye, que no tengo por qué ser lo que la gente espera de mí. Con libertad, reitero, porque el foco de Inspira no es que se dediquen a ciencia y tecnología, sino que decidan en libertad lo que quieren ser. Pero por lo menos que no descarten la ciencia y la tecnología por esos estereotipos o por esos pasillos de cristal. Luego también trabajamos profesiones, diferentes profesiones, no solo esas, para que de nuevo engarzar con el tema de los estereotipos. Vemos mujeres en la historia que han hecho descubrimientos increíbles, les encanta además porque solemos hacer dinámicas obviamente muy gamificadas, tienen 11 años, y de repente les dices, oye, ¿y la Wi-Fi, por ejemplo, sabías que gracias al protocolo que diseñó Heidi Lamar, que encima era actriz, y les empiezas a contar la historia? De hecho, una de las niñas, fue gracioso, una de las sesiones me vino ya que le habían regalado el cuento de Buenas noches para niñas rebeldes y me venía con el libro y me dijo, sí, está Heidi Lamar, que el otro día estuvimos hablando, ellas mismas ya te empiezan a traer, ¿vale? Y obviamente también les hablamos de mujeres relevantes en la actualidad, no nos quedamos solo en el pasado, sino también las que están ahora haciéndolo genial. Y en la última sesión hacemos experimentos, o sea, hacemos juegos para que vean in situ la ciencia y la tecnología. Todo esto de manera combinada, en la que hay sesiones conjuntas de niños y niñas y otras en las que separamos a niños y a niñas. ¿Por qué? Porque ellas también se relacionan diferente en esos momentos de confianza en los que ellos no intervienen. De hecho, se comportan diferente y participan más o menos dependiendo de cómo sean las dinámicas. Por tanto, es muy importante. Tienen sesiones conjuntas porque obviamente tanto niños como niñas tienen que ver ese referente femenino, ¿vale? Pero luego tienen dinámicas en las que están o no están. Y también, sobre todo, por un tema práctico, que es que el grupo tiene que ser chiquito para que establezcas esas dinámicas cercanas, ¿no?, con ellos y con ellas. Lo gamificamos también, por ejemplo, con pegatinas, o sea, tenemos pegatinas ahí de nuestras grandes mujeres de ciencia y tecnología y que según van terminando las sesiones se las llevan, esto les encanta, ¿vale? Y por supuesto tienen un libro para acompañar todas las sesiones, tanto las mentoras como las niñas, para seguir una especie de guión.
Y una parte importante, las mentoras, esas mujeres que son voluntarias, que de hecho este año nos dieron el premio voluntariado de Fundación Telefónica y todo eso, ese premio es de ellas, de esas mujeres que lo hacen por amor al arte y que fue curioso porque cuando arrancamos Inspira lo hicimos con muy pocas mentoras y de repente ahora tenemos más de 250 en todo el proyecto. Y no hemos hecho nada de promoción, ha sido boca a oreja. O sea, las propias mujeres, de repente de un centro tecnológico viene una y al año siguiente te vienen 5 o 6, ¿vale? Porque les han contado la experiencia. Pero obviamente a esas mujeres se les forma. Es decir, no por el hecho de ser mujer tienes todo esto interiorizado, ¿vale? Es muy importante trabajar con ellas los sesgos y estereotipos en ciencia y tecnología, pero sobre todo es muy importante trabajar con ellas una cosa curiosa que es también la confianza de las propias mentoras. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? El confidence gap está presente constantemente. Y sin los números, para que veáis, arrancamos en 2016 la primera edición en Euskadi, que fue el primer nodo, que empezamos con 17 mentoras y 13 centros educativos. Y a día de hoy, que hemos acabado justo la tercera edición, estamos en Cataluña, Andalucía, Madrid y Galicia, ¿vale? Que vamos a arrancar ahora Galicia. Y esta última edición estábamos en torno a 206 mentoras, 86 centros y fijaos, hemos llegado a más de 2.600 niñas y más de 2.500 niños, ¿vale? Y lo que os decía, en Galicia arranca ahora, en abril, el primer piloto en la zona de Vigo, en colaboración con la Universidad de Vigo, con estas mentoras, 18 mujeres y en 6 centros de la zona de Vigo. Y obviamente nuestra idea es abrirlo a todo Galicia, porque al final lo que buscamos es que el proyecto vaya creciendo, además no es nuestro, o sea, lo cedemos la metodología, formamos a las mentoras, no cobramos obviamente ni a los centros, las mentoras tampoco cobran, lo que os decía antes, pero sí buscamos una cosa importante, que es la implicación por parte de las organizaciones y empresas donde trabajan las mentoras, porque está muy bien que las mujeres nos pongamos la chaqueta de vamos a solucionar esto, pero ya vale de voluntariado y voluntarismo, ¿vale? Y lo que queremos también es que las empresas se impliquen y digan, vale, va a ir esta mentora, pero la liberamos de horas, obviamente, por lo menos desde la parte de la empresa y la organización. Es lo que buscamos, ¿vale? Esa conexión entre centros escolares, empresas, mentoras, o sea, que sea todo un proyecto conjunto. Y lo que os decía, ¿por qué es sexto de primaria? Por lo que veíamos que llegamos ya tardísimo, con 11 años, porque con 6 ya, fijaos ya dónde están, pero sí que es un año de cambio. Y es un año en el que también de cambios ya no solo de estudios, sino de cambios ya incluso de autoconcepto y de autopercepción. El propio proyecto lo estamos constantemente midiendo, ¿vale? Hacemos una investigación, analizamos los niños y las niñas su autopercepción al inicio del proyecto y cuando terminan. Porque luego, pues eso, recibimos mensajes y vamos viendo qué tipo de feedback recibimos, ¿no? Que nos enseñen que las chicas somos capaces de todo, fijaos. Así que con esto, este es mi último grupo de niñas de Inspira, que estaba movido, bueno, obviamente para que no se les vea las caras, pero también movido porque yo estaba súper emocionada el último día cuando terminó con ellas, que acabamos llorando, me hicieron regalos, etc. Y os dejo con la página, con esta frase que para mí es clave de Mae Jemison, que es la que inspira el título de la ponencia, que se llama que dice que nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite. Y sobre todo os dejo con este vídeo que a mí me encanta para cerrar. Que no sé si... Ay, que igual, le doy, tranquilo. You are beauty, and beauty is perfection. Perfection. You are beauty,
Que es un ejemplo de juguetes alternativos a Barbie, como decía antes. Muchas gracias. Ben, moitas grazas, Lorena, por esta charla tan reveladora e tan esclarecedora. Tenemos un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vosotros también podéis, lo que os he dicho antes, quitar lo que... Preguntas, comentarios, observaciones. Hola. Bueno, yo como consellera de Educación quiero felicitarte por todo lo que he aprendido. Yo soy una fiel seguidora del síndrome de la impostora también, que va increciendo según alcanzo más responsabilidad, así que empatizo al 100%. Hace años que conozco ese ciclo vicioso tan complicado. A ver, yo quería preguntarte, bueno, hacer una reflexión, ¿no? A ver cómo lo ves tú. A mí me parece que a nivel microeducativo, es decir, en lo que es el aula, ¿no? Pues, bueno, iniciativas como esta o como otras que conocemos, me parece fantástica, pues van de alguna manera modulando y cambiando pues determinadas actitudes y determinados pensamientos que las niñas tienen pues muy enquistados desde, como dices tú, desde edades muy tempranas, ¿no? Me preocupa más porque supongo que lo veo como más, bueno, es locus de control externo, lo veo más ajeno a lo mejor a lo que es la iniciativa, pues en este caso de la administración o de las universidades o de, bueno, o de gente como vosotros. El tema más macro, ¿no? Es decir, porque, bueno, primero porque los medios de comunicación son bueno, muy difíciles de filtrar, ¿no? Y luego me preocupa mucho el tema de las familias, ¿no? Es decir, yo antes de, bueno, llevo muy poquito tiempo siendo consejera, pero bueno, soy psicóloga infantil y llevo pues 20 y tantos años dedicada a la educación. Y siempre me ha preocupado mucho el tema de las familias. Yo me dedicaba fundamentalmente al tema de las altas capacidades y he visto con gran bueno, terror y sorpresa situaciones muy paradójicas con el tema de las niñas y la inteligencia, ¿no? Y entonces el problema es cómo generalizar lo que hacemos en el aula. Da la impresión de que eso es un nivel muy micro, muy controlado, pero después cómo esto se puede generalizar al entorno familiar, al entorno social y a los más media, ¿no? Porque muchas veces, no sé, da la impresión, es un poco frustrante el hecho de que trabajes con niñas o con niños desde pequeños, con docentes, y que luego cuando llegan a casa el mensaje es totalmente el contrario, ¿no? Y cuando encienden la tele, el mensaje vuelve a ser el contrario. Entonces, bueno, hay una especie ahí de contradicción permanente que es difícil de solucionar, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a nosotros nos pasó en una de las ediciones de Inspira que una familia no quiso firmar el consentimiento porque la frase textual fue «basta ya de tanto feminismo». Esa fue la frase. Entonces, bueno, el elemento de familias la tenemos muy presente porque sí que es una parte que queremos incorporar y de hecho hay algunas partes de las dinámicas que animamos a que trabajen en casa y de hecho hacemos un cierre final de Inspira en el que juntamos a todas las mentoras para celebrarnos, ¿no? Pero también en el que hay una parte de trabajo para mejorar y luego una parte en la que invitamos a familias y a niñas Inspira a participar. Y te llevas también grandes sorpresas, ¿no? De familias y te dicen, mi niña Inspira y tal, o sea, que ya se consideran y es vincular el trabajo con la familia. El trabajo con el tema de los medios, ¿qué decirte? O sea, yo lo que sí que soy cada vez más posibilista. Entonces,
a veces lo que nos sucede es que cuando vemos un problema que es muy grande, decimos, es tan grande que yo no lo puedo afrontar. Pero yo creo en las cosas pequeñas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que tenemos de 12 miradas, es un proyecto en el que decimos siempre que nos dedicamos a contar, porque tenemos un blog, nos dedicamos a contar porque vamos a congresos y miramos el número de corbatas que participan, y también nos dedicamos a contar cuando vemos cosas, a levantar el dedo, que no es nunca plato fácil, porque cuando levantas el dedo y dices esto me parece injusto o esta noticia la tenéis mal planteada, te llegan un montón de tal, pero vemos que desde lo pequeño a veces las cosas se van cambiando y hemos conseguido cambios, incluso de medios de comunicación en Euskadi, de decirles qué vergüenza que habéis premiado todo hombres, y claro, obviamente el jurado era todo hombres, o sea que era todo como tal, y que de repente te empiecen a contactar y a incorporar perspectiva de género incluso en la redacción de las noticias, ¿no? Y dejen de publicar que una mujer se ha muerto a que una mujer ha sido asesinada o de determinados elementos. Son pasitos. Obviamente yo siempre digo, esto es una carrera de fondo. O sea, esto no va a ir por sprints. Pero una cosa que tenemos que tener claro es que si trabajamos juntos y juntas y con ese maratón, que a veces sí es agotador, yo siempre digo, ser feminista en mi caso es muy cansado, porque siempre en la cuadrilla, joder, ya está, la feminista, joder, es que no tiene sentido el humor, digo, no, o sea, bueno, o sea, ahí se intervienen muchas cosas, pero las pequeñas cosas creo que son las que van a cambiar lo global. Entonces, bueno, sigamos en el maratón y con fuerza y que no perdamos la comba. Algunha pregunta máis? Gracias. Yo quería saber cómo seleccionáis o, bueno, cómo puedo ser mentora. ¡Ay! Por favor. Pues apuntándote en la web. Ahora realmente, o sea, en el siguiente que es, porque ya te digo, el primer piloto de Galicia era cómo ha trabajado la Universidad de Vigo identificando sobre todo a mujeres que trabajan en la universidad, pero en el siguiente se va a abrir, o sea que estate atenta a la página web y mándanos, hay un elemento de contacto, mándanos, porque cuando se lance la siguiente convocatoria de llamada mentoras, te mandaremos un correo. Vamos, me das una alegría enorme. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Hola, buenos días. Simplemente era una curiosidad. ¿Cómo fue la experiencia en el Parlamento Europeo? Pues lo pasé muy mal. Pasé el síndrome de la impostora varias veces, pero fue muy interesante, por lo menos que nos escucharan, porque realmente era trasladar parte de lo que os he contado, era trasladarlo allí, porque ya sabéis que ahora se termina el Horizon 2020, entonces están trabajando ya en el nuevo programa de innovación e investigación, y una de las cosas que hay que hacer fuerza y hay que hacer lobby más en Europa y con la perspectiva que viene, es que se incorpore la perspectiva de género. Y de hecho, después de la intervención, pues me invitaron al grupo que comentaba Nacho, que se está trabajando desde la Universidad de Stanford en colaboración con la Comisión Europea, para presentar casos de cómo incorporar la perspectiva de género, el sexo y el género a las investigaciones y proyectos que se presenten a partir de ahora a las ayudas de la Unión Europea. O sea que cuando terminé muy bien, o sea, me tomé una cervecita en Bruselas y ese momento fue genial. El previo fue terrible, fue muy duro, pero por lo que digo, porque el síndrome de la impostora es terrible. Que siempre digo, lo que pasa que tengo ya un pequeño tip para terminar con el síndrome de la impostora, pero necesito de vuestra colaboración. Esto os va a parecer muy bizarro, ¿vale? Pero hay una canción para acabar con cuando el síndrome de la impostora toca en nuestras puertas, que no sé si os sonará, pero es Pimpinela. Porque cuando toca la puerta le dices, ¿quién es? ¿Qué vienes a buscar? Ya es tarde, porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti. Ya está, se acabó.
Hola, bos días. Encantoume, agradezo moito a túa charla. Pareceme xenial todo o traballo que estades facendo e que se incorporase aquí a Galicia. Simplemente unha cousa pequeniña. Sí que vexo todo ese tema de sesgo, de ideoloxía, en todo este campo da informática, da tecnoloxía, e tamén no que estamos vivindo no día a día, no mundo real. E hai que traballar por el, pero aquí no noso país eu tamén vexo outra cuestión que é a cuestión do idioma, que tamén se obvia e se salta xa o inglés. Quería saber se tendes iso en conta, non? Se o facedes en euskera, como traballades iso? Sí, sí, de hecho, Inspira se imparte en 3 idiomas, en Euskadi en 3 idiomas. En euskera, en castellano o inglés. Depende mucho del centro, ¿no? Y de las mentoras, porque lo que hacemos obviamente en el proyecto es los centros educativos se apuntan, las mentoras también, y luego hacemos el matching de mentoras en base a idioma en el que puedan hacer las sesiones y en base también a localización geográfica, ¿no? Porque obviamente si una mentora es de Getxo, Vizcaya, ¿vale? No la llevamos a Guipúzcoa, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y sí, obviamente se hace en euskera, mayoritariamente, en castellano también, y algunos centros nos piden en inglés y hay algunas mentoras que se animan a hacerlo en inglés. Sí, sí, por supuesto. El elemento idiomático es muy clave porque también nos pasa lo mismo que la perspectiva de género. Hola, buenos días. Me pareció entender que en la experiencia Inspira también participaban niños. Sí. Y quería saber cómo viven los niños ese cambio de mentalidad, si apoyan, están de acuerdo, hay un cambio de mentalidad. ¿Cómo es la experiencia con los niños que participan? La verdad es que ellos mismos a veces se sorprenden de determinados sesgos que vamos contando y de las cosas que hacemos. Y además, de hecho, para esta nueva edición queremos incorporar un elemento que es formar a mentoras en nuevas masculinidades y introducir la figura del mentor como apoyo a la mentora, no como protagonista, para formar en esas nuevas masculinidades y trabajar de manera pormenorizada con los niños, porque obviamente a ellos les inciden otra serie de estereotipos o sesgos, ¿no? El que tengan que ser valientes, el que tengan que ser siempre los fuertes, el que tengan que... Entonces, el feedback normalmente con ellos es muy positivo, Y a mí lo que me encanta es la última sesión de contraste en la que juntas a los niños y a las niñas y hacen ese momento de intercambiar. Y la verdad es que suelen salir debates muy ricos dentro del propio aula, con lo cual para mí es clave. Y fijaos, la primera edición empezamos solo con las niñas, pero nos dimos cuenta que esto hay que trabajar niños y niñas. O sea, no solo lo que decía antes, no solo podemos dejar en la responsabilidad de los cambios a que lo hagamos las mujeres y ponernos a nosotras otra nueva mochila. Ellos también tienen que tener referentes femeninos y ellos también tienen que ver que hay unas nuevas masculinidades, unas nuevas formas que no tienen que ser de nuevo como les dice la sociedad que tienen que ser. Entonces, eso cada vez lo estamos trabajando más y en la nueva edición vamos a incorporar esa novedad. Bueno, felicitarte por o teu traballo, por ser divulgadora, no fondo, deste tipo de experiencias. E eu quería consultarche si tamén tratades aspectos relativos á diversidade cultural e á diversidade funcional. Porque eu, por exemplo, traballo con alumnas xitanas, marroquís árabes, e tamén hai unha serie de estereotipos de cara á súa cultura. E, bueno, quería saber si pretendedes ou si o estades a facer enfocar tamén este tipo de formación cara a este tipo de estereotipos. En el módulo que trabajamos la parte de estereotipos, obviamente les hacemos la parte más amplia, que es la de interseccionalidad, la que os decía antes, ¿no? Cuando ya no solo es un elemento de que seas mujer,
sino también, por ejemplo, cuando entran los estereotipos étnicos, de raza, culturales. Les contamos ejemplos a veces, por ejemplo, uno que no os he contado, pero que es del MIT, que hicieron un proyecto de, ahora que está tan en boga, el tema del reconocimiento facial, ¿vale? Que va a ir, es un proyecto, por ejemplo, que están trabajando todas las empresas tecnológicas. Por ejemplo, Amazon tiene uno que se llama Recognition, con K, que lo que va a hacer, está vendiendo a todas las empresas de vigilancia, a las policías, a los proyectos de la Comisión Europea, por ejemplo, para las fronteras en los aeropuertos, etcétera. ¿Y qué sucede con ese proyecto? Que no reconoce, por ejemplo, bien a personas de color. Y entonces tratamos de darles pinceladas de esa interseccionalidad, de cómo te incide todos los aspectos, no solo la perspectiva, la parte de género. Muchas gracias. Vale. Hola, buenos días. Yo simplemente quería preguntar si os habéis planteado continuar el proyecto en educación secundaria para acompañarlos una vez que más o menos deciden. Acabamos de lanzar, de hecho, un piloto en Guipúzcoa, en Gaztelecus, que son sitios de, no sé cómo explicarlo, de formación con jóvenes, bueno, la siguiente etapa, digamos, en el que estamos preparando ahora el material porque obviamente es diferente, ¿no?, con determinadas edades. De hecho, tenemos ahí un proyecto de generar un juego más de mesa, trabajando todo esto. Es decir, que al final lo que tenemos que adaptar son los materiales a esas edades, pero sí que estamos lanzando ya la continuación. Y otra idea, además de trabajo, luego obviamente es... Estamos sembrando semillitas, pero tenemos que saber si luego esas semillitas florecen o no, ¿no? Si tiene realmente incidencia todo esto que estamos haciendo. Porque si no, lo de que haces cosas pero te vas a no mides. Y queremos hacer un seguimiento de nuestros niños y niñas Inspira para ver cómo a lo largo del tiempo si ha habido una incidencia a posteriori. Pero sí que estamos ya pensando en el elemento de formación, digamos, para las siguientes etapas formativas. Está todavía muy incipiente, pero tenemos un primer pilotito en Euskadi. Hola, solo saber cómo habéis seleccionado los colegios estos de la zona de Vigo y si se podría solicitar vuestra asistencia, alguno. Pues creo que el primer trabajo que lo ha hecho más la Universidad de Vigo, ahí tendría que consultarlo, pero en el primer piloto yo creo que ha trabajado con los colegios que tiene más o menos relación normalmente, pero te lo consulto porque obviamente, ya os digo, este es el primer piloto que siempre tratamos de lanzar como experimental para asentar el protocolo, el cómo funciona. Y en el siguiente ya es abierto, o sea, Inspira siempre es abierto a cualquier centro que se quiera apuntar, de cualquier tipología, y a cualquier mentora que se quiera apuntar, obviamente que trabaje o que se haya formado en ciencia y tecnología. Con una serie de compromisos muy sencillos, que es que tienen que asistir a la formación, también los centros, que esto es importante, ¿vale? Una persona del centro que se vaya a encargar, por ejemplo, de gestionar los grupos a veces de niños, porque lo que nos pasa es que no tenemos mentoras para niños y niñas, y entonces en las sesiones en las que ellos están solos, tiene que alguien del centro trabajar esos materiales. Pero nuestro ideal es conseguir las suficientes mentoras y no tener que depender de los centros. Pero sí, el compromiso es ese, ¿vale? Que también el centro permee y cale este tipo de iniciativas, que no sea algo ajeno que se mete y no sabes lo que están trabajando en el aula. Hola. Hola. Bo día. Enhoraboa por todo o que nos acabas de transmitir, que supón pois, un paso importante, creo, de apertura de miras e de mentes. A miña pregunta é, se un centro calquera quixera solicitar a vosa intervención, faise directamente a vos a través desa páxina que mostraches antes? Sí. ¿O a través de qué otra forma? Sí, en la página web, de hecho, ya tenemos en la parte de contacto, está incluso
segmentado por nodos, porque lo que hacemos desde Deusto, seleccionamos el siguiente nodo, nos apoyamos en una persona o organización, y en este caso en Galicia ha sido la Universidad de Vigo, y la Universidad de Vigo es la que gestiona el nodo, pero en colaboración siempre con nosotras. Pero en esa parte ya tienes el formulario de contacto y ahí es, vamos, recogemos todo y ya os digo que para la siguiente, encantadas de la vida que crezca este proyecto. En que data tendes previsto que se abra a segunda aquí en Galicia? Pues si ahora se va a lanzar en abril, que suele durar casi este cuatrimestre, no es lo ideal. Lo ideal sería que la siguiente se lanzara para octubre, noviembre. Para pero o curso vindeiro. Eso es. Muy Porque bien. al final normalmente lo que hacemos es, tratamos de arrancar en septiembre y luego, como es la mentora y el centro escolar los que agendan las sesiones en qué horario quieren, pero que no se vaya más allá de diciembre, para que sea todo un programa más o menos lineal, sin que pase mucho tiempo, ni que sea todo seguido en una semana intensivo. O sea, que haya un elemento ahí de encaje. Muy bien, moitísimas gracias. Alguna pregunta máis? No? Bueno, entón, perdón. Bueno, felicitarte por la charla estupenda. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si conoces un documental sueco que se llama, bueno, está en YouTube, que es La paradoja de la igualdad, lavado de cerebro 1 y 2, bueno, está en 2 partes, no sé si lo conoces. No. Es un documental en apariencia así, bueno, con pinta seria, en donde van haciendo preguntas en distintos centros de ciencia y demás, que han hecho estudios sobre por qué las mujeres en un país supuestamente, vamos a poner comillas, más avanzado en temas de género, sigue habiendo esa desigualdad a la hora de elegir estudios y que siguen escogiendo, bueno, pues los estudios más tradicionalmente relacionados con el género femenino. Sí, los más feminizados. Bueno, pues ahí queda por si le queréis echar un vistazo por desmontar o responder, o bueno, porque es un documental que anda por ahí. Y... Además está muy bien que traigas esto sobre la mesa porque es curioso como en los países sur, ya sabéis, países... ¿no? India, Sudamérica, etcétera, las vocaciones científico-tecnológicas entre mujeres y niñas son más elevadas que en países norte, se supone, ¿no? Bueno, se supone no, son más. Pero un estudio hablaba de eso y dice, ¿por qué? Dice, si se supone que un país está más desarrollado en perspectiva de género, ¿por qué las mujeres o las niñas no participan en este tipo de carreras? Pues la explicación es bastante sencilla y es que en esos países, en los países en los que las niñas pueden elegir y se les cuenta que hagan lo que les va a llenar en la vida y no lo que les va a sacar de la pobreza, resulta que entran los condicionantes de los pasillos de cristal. En los países sur no hay posibilidad de que entren los condicionantes de los pasillos de cristal. En los países sur es en la India. Si quieres tener algún tipo de futuro y además desarrollo, perspectiva de trabajo en el futuro, hace este tipo de carreras. Con lo cual a veces confundimos y pensamos, no, ¿y por qué aquí sí, aquí no? Pues a veces porque es que en el otro sitio no están en la etapa de haz lo que te llene y lo que te digan tus sueños y tal, sino haz lo que necesites para que el día de mañana puedas tener un empleo. Ben, podemos dar por pechada entón. Parafraseando o lema da xornada, a ver si pasiño a pasiño imos eliminando sesgos de xénero que a veces están aí ocultos e aumentando referentes femeninos en ciencia e tecnoloxía e en calquera campo. Moitas gracias por la charla, Lorena. Gracias. Gracias.